no batirlas a Él y decirle que solo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Cerrar nuestros ojos, pensar solo en Él Y decirle que solo Él es fiel. Cerrar nuestros ojos, pensar solo en Él y decirle que solo fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a esta quinta semana de Cuaresma. Ya estamos a puertas de celebrar la Semana Mayor. En un ambiente distinto, en unas circunstancias distintas, pero no deja de ser la Semana Santa, la Semana Mayor. Por eso continuamos en este proceso de preparación. Pidamos, hermanos y hermanas, a Dios perdón por nuestros pecados. Esta Eucaristía la ofrecemos por eterno descanso de nuestros hermanos Rafael Antonio Chivatá y el Padre Hernando Barón Plata. En el día de hoy serán las celebraciones, las exequias de ellos, que fueron precisamente llamados a la casa del Señor. Oramos por ellos, por sus seres queridos y también por la comunidad de la Estrada, donde el Padre Barón realizó su labor pastoral. En actitud humilde, pidamos a Dios que perdone nuestras faltas diciendo: Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor Dios nuestro, que con tu ayuda avancemos animosamente hacia aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos con atención la proclamación de la palabra de Dios.
Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: yo mismo abriré sus sepulcros y los sacaré de ellos, pueblo mío, y lo llevaré a la tierra de Israel. Y cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, comprenderán que yo soy el Señor. Pondré un espíritu en ustedes y vivirán. Los estableceré en su tierra y comprenderán que yo, el Señor, lo que digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos: del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito: Señor, Señor, escucha mi voz, ten tus oídos atentos a la voz de mis súplicas. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Si llevas en cuenta los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infunde temor. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela la aurora. Aguarda Israel al Señor como el centinela la aurora. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Porque el Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que están en la carne no pueden guardar a Dios, pero ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. En cambio, si alguien no posee el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto, pero el pecado, pero el Espíritu vive por la justicia. Y si el Espíritu del resucitó a Jesús entre los muertos habita entre ustedes, que el resucitado entre los muertos, a Cristo Jesús, también dará vida a su cuerpo mortales, pero el mismo Espíritu habita en ustedes. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley nuestra libertad. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley nuestra libertad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo había caído enfermo un cierto Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Las hermanas le mandaron recado a Jesús diciendo: Señor, el que tú amas está enfermo. Jesús al oírlo dijo: Esta enfermedad no es para la muerte, sino para que sirva para la gloria de Dios,
para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días donde estaba. Solo entonces dijo a sus discípulos: «Vamos otra vez a Judea». Los discípulos le replicaron: «Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos, ¿y vas a volver de nuevo allí?». Jesús contestó: ¿no tiene el día 12 horas? Si uno camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero si camina de noche tropieza, porque la luz no está en él. Dicho esto, añadió: Lázaro, nuestro amigo, está dormido, voy a despertar. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, se salvará. Jesús se refería a su muerte. En cambio, ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les replicó claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de que no hayamos estado allí para que crean, y ahora vamos a su encuentro. Entonces, apodado el mellizo, dijo a los demás discípulos: vamos también nosotros. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Betania distaba poco de Jerusalén, unos 15 estadios, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano, pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: sé que resucitará en la resurrección en el último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en voz baja: el maestro está ahí y te llama. Apenas lo oyó, se levantó y salió a donde estaba él. Porque Jesús no había entrado todavía en la aldea, sino que estaba aún donde Marta lo había encontrado. Los discípulos que estaban con ella en casa consolándola, al ver que María se levantaba y salía deprisa, lo siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió en su espíritu, se estremeció y preguntó: ¿dónde lo han enterrado? Le contestaron: Señor, ven a ver. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban: ¿cómo lo quería? Pero algunos dijeron: ¿y uno que le ha abierto los ojos a un ciego no podía impedir que éste muriera? Jesús, conmovido de nuevo en su interior, llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta con una losa. Dijo Jesús: quiten la losa. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, ya huele mal porque lleva 4 días. Jesús le replicó: ¿no te he dicho que si crees verán la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente: Lázaro, sal afuera. El muerto salió con los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por el santo evangelio proclamado, sean perdonados todos nuestros pecados. Y así sea. Tenga la bondad de acomodarse.
como un preludio a este evangelio que acabamos de escuchar, nos encontramos con el texto del profeta Ezequiel, que anuncia la promesa poderosa de Dios al vencer las losas de los sepulcros y hacer que el pueblo recupere su vida. Y cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, comprenderán que soy el Señor. Hay en el trasfondo de esta primera lectura y en el trasfondo de la liturgia de hoy como 3 énfasis claves que vale la pena a portas de celebrar la Semana Mayor que nosotros profundicemos. 1. Dios es el principio y el fin de la vida. En las manos de Él está la existencia toda en su conjunto. Es el primer aspecto que hoy la liturgia, a partir del texto del profeta Ezequiel, nos llama la atención. En manos de Él está la vida. Si hubieras estado aquí, la vida no se habría acabado. Le dicen las hermanas de Lázaro. En sintonía con aquella visión de los huesos secos que recobran la carne, el mensaje prepara el signo que Jesús realiza en el Evangelio de San Juan y que lo hemos escuchado de una manera particular, con todos los detalles que este Evangelio trae hoy. Pero, ¿a qué se refiere el profeta Ezequiel cuando dice que recuperará de esos huesos secos y volverán a tener carne? Muchos aspectos del Antiguo Testamento vienen a mi mente en este momento, pero estoy recordando uno que proclamamos hace pocos días en la liturgia. Moisés sube al monte y mientras está en el monte, en ese encuentro íntimo con el Señor, escuchando su voluntad, el pueblo allá en el valle se han construido un becerro de oro. Y viene a mi mente otra circunstancia que genera entonces dolor. Cuando Jesús iba llegando a Jerusalén, observó allá a lo lejos la ciudad que hoy llamamos Ciudad Santa y lloró por ella. Pero al llorar Jesús por ella, no llora porque sea Jerusalén, sino porque aquella ciudad en la que Dios ha hecho tantas maravillas, ha hecho tantos prodigios, el pueblo ha endurecido su corazón, como el faraón le pide en el nombre de Dios que deje salir su pueblo. ¿Qué es lo que produce el dolor en el ser humano, sino las consecuencias del pecado? Son las consecuencias del pecado las que huelen mal,
las que amarran al ser humano como las vendas que pusieron en el cuerpo de Lázaro. Está durmiendo. Es que el pecado nos adormece. El pecado no nos deja ver más allá. Decía un personaje de mi pueblo, no nos deja ver más allá de la punta de la nariz. Hoy, cuando la humanidad entera vivimos esta pandemia del coronavirus, encuentra uno una serie de posiciones por parte de la misma humanidad. El viernes anterior, cuando el Papa Francisco, de una manera silenciosa, de una manera tranquila, pero con una profunda fe, realizó aquel acto de 1 hora, la bendición Urbi et Orbi. Muchos decían en sus comentarios en la misma transmisión, ¿y qué tiene que ver Dios con esto? ¿Por qué meten a ese Dios en estas circunstancias? ¿Por qué tienen que recordarnos? Y me reía cuando escuchaba ese comentario. ¿Por qué tienen que recordarnos que el hombre se inventó un hombre grande? Y recordaba a Federico Nietzsche. Es que el hombre se inventó al superhombre, al que llaman Dios, porque no es capaz de reconocer toda la capacidad que tiene el hombre para solucionar sus problemas. Y cuando el hombre pierde la capacidad de solucionar sus problemas, entonces, dicen los seguidores de Nietzsche, le ponen esa capacidad a un ser al que llaman Dios. ¡Qué vergüenza!, decía el comentarista, ¡qué vergüenza que hoy en pleno siglo XXI, con todo lo que se ha avanzado en medio del mundo, todavía seamos cavernícolas y sigamos creyendo en un Dios? Y que el Papa perdona. ¿Cuál perdón? No tiene ningún derecho, decía otro comentarista. Eso es lo que termina oliendo a mal. Eso es lo que termina destruyendo la integridad del ser humano. Eso es lo que termina llevando al hombre al acabose de su propia existencia. Cortar la relación íntima con Dios lleva al ser humano a perder el sentido de su vida, a perder el componente clave que la humanidad de todos los tiempos ha tenido, la trascendencia, el más allá. El pecado nos lleva a enceguecernos, a creernos indispensables, a creernos necesarios, a creer que solamente nuestra valía es lo necesario, urgente, en circunstancias como las que atravesamos.
cegamos los ojos del espíritu, cercenamos la espiritualidad del ser humano. Y eso lleva a Jesús a llorar cuando observa Jerusalén, que por un lado honra a Dios, pero por otro lado el corazón del pueblo está lejos de aquel que lo ha creado, de aquel que lo ha originado, de aquel que lo sostiene, de aquel que lo orienta. Pero volviendo nuevamente al texto del Evangelio de hoy, aparece una segunda lección. Y la segunda lección es la actitud de Jesús frente a la muerte de Lázaro. ¿Cuál es la actitud de Jesús? Es la actitud del amigo. Es la actitud del cercano. Es la actitud del que camina conmigo. Es la actitud de aquel que es capaz de corregirme por amor, de resucitarme por amor. Y cuando llega Jesús al lugar donde habían enterrado a Lázaro, hay una expresión profundamente humana. Y esa expresión es llorar. Jesús lloró. Contrario a la canción colombiana aquella, no llores por amor, alza la cara, el Evangelio nos enseña que hay que llorar por amor, porque al que se ama se le da lo mejor. ¿Y qué es lo que Jesús hace con Lázaro? Darle lo mejor, darle el sentido a su vida, librarlo de toda circunstancia que le impide moverse, que le impide ver, que le impide hablar. Y lo resucita. Pero previo a esto, sus apóstoles le han llamado para decirle: Señor, Lázaro ha muerto. Y qué bien que no hubiera estado allí, porque ahora esta será la oportunidad también para mostrarle a los demás que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Que Jesús llore es la gran lección de humanismo que nos da hoy en esta liturgia. Un humanismo que no es simplemente un sentimiento. Un humanismo que es ir hasta lo profundo del ser humano y rescatar de esa profundidad del ser humano aquello que Dios ha sembrado con amor en cada persona. El aliento del amor, el aliento de la vida, el aliento de la esperanza. Ese que el pecado oculta, amarga. Ese que el pecado genera mal olor. Si el pecado genera mal olor, San Pablo nos va a recordar de Cristo que hemos de tener el buen olor de Cristo. Y tener el buen olor de Cristo implica impregnarse de lo que Él es en su totalidad. Santo entre los santos. ¿Cuántas veces Jesús en la oración le pidió al Padre que ellos sean santos, como tú y yo somos santos?
es que el camino contrario al pecado es la santidad. Y esa nos hace oler bien, porque la santidad se expresa en hechos concretos. Obras son amores y no buenas razones. Y Santiago nos va a recordar: muéstrame tu fe sin obras, que yo por las obras te mostraré mi fe. Aquí ya no hay tiempo de llorar por llorar, porque el ser querido se va. No, es llorar para rescatar. A ver si me recuerdan un poquitico aquella expresión del Salmo: los que llevan con lágrimas, al ir iban llorando, llevando la semilla. Al volver vuelven cantando, trayendo sus gavillas o trayendo sus frutos. Sembrar implica dolor. ¿Y por qué dolor? Porque la semilla tiene que morir para producir fruto. Tenemos que morir al pecado, pero debemos morir al pecado con la acción del Espíritu Santo, que nos reaviva, que nos revitaliza, que nos devuelve la confianza en el Padre, esa confianza que por culpa nuestra se pierde, se aleja. Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Y el tercer punto al que quiero hacer énfasis es la resurrección. Y es que la resurrección se comienza a vivir aquí y ahora, cuando nosotros insistimos fuertemente en volver los ojos a Dios. El que vuelve los ojos a Dios se restaura. El que vuelve los ojos a Dios resucita, no por sí mismo, sino por la acción del Padre que todo lo puede. La resurrección es la oportunidad de volverle a encontrar el sentido a la vida, de recuperar eso que Dios ha puesto en cada ser humano. La resurrección es la oportunidad que Dios nos da de comenzar de nuevo. Es fruto de la conversión. Dicho esto, gritó con voz fuerte Jesús: Lázaro, sal afuera. Hoy también nos está diciendo, en medio de esta circunstancia, mundo entero, humanidad entera: sal afuera. No te quedes postrada, no te quedes maloliente, no te quedes amarrada, que hay una ventana de salvación: Cristo Jesús. Y si Jesús no hubiera resucitado, dice San Pablo, vana es nuestra fe. Pero como Jesús ha resucitado, entonces nuestra fe no es vana. Nuestra fe tiene sentido, tiene razón, tiene validez y tiene frutos. ¿Cuál? La resurrección. Y con la resurrección, la vida eterna. Tres aspectos claves, muy similares uno al otro, pero necesarios uno tras del otro, para que realmente alcancemos los frutos que Dios espera de nosotros.
a portas entonces de celebrar la Semana Mayor, allí en casa, allí en familia, que podamos experimentar la resurrección también en las relaciones nuestras, que podamos recomponer la vida familiar y darle un sentido nuevo, que podamos recomponer las relaciones interpersonales, que podamos recomponer nuestra relación con Dios, y que al celebrar el sábado santo en la noche, la vigilia pascual, podamos ver la luz, como Lázaro volvió a ver la luz después de vivir en la oscuridad. ¿Que eso trae consecuencias? Sí. ¿Que eso trae burlas del mundo? También. Pero solo Dios, que le da el sentido absoluto a la vida del ser humano, solo Dios se termina convirtiendo en lo que Él es por naturaleza para el ser humano. La razón de vivir, el camino, la meta a alcanzar, el camino a seguir, que la felicidad que Dios reserva para los que Él quiere y ve que han hecho su voluntad, alcance nuestra vida, pero que nosotros hagamos el esfuerzo con la ayuda del Espíritu Santo de renovar nuestra existencia. No basta con hacer un proceso de reconocimiento de nuestros pecados. Es necesaria la conversión, es necesario que nos mantengamos firmes para alcanzar una nueva manera de vivir en el mundo, una nueva manera de relacionarnos con Dios, una nueva manera de alcanzar eso que todos deseamos, vivir felizmente. No echemos en saco roto lo que la liturgia nos dice hoy y luchemos desde nuestra fe por alcanzar lo que Dios espera del ser humano, que seamos santos como Él es santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Profesemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Antes de presentar las ofrendas del pan y el vino, les invito a que cerremos nuestros ojos allí en la casa, ahí en la sala donde puedan estar viendo. Seguramente algunos amplifican la imagen en sus televisores con las tecnologías que ahora hay. Cerremos nuestros ojos y pidámosle a Dios por las necesidades, aquellas necesidades comunes y aquellas necesidades particulares.
Recibe, Padre de bondad, las súplicas que te presentamos en este tiempo particular en la historia nuestra, en la historia de la humanidad. Mira, Señor, todo aquello que hay en nuestro corazón. Te lo presentamos a través de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo de hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, y para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y por la acción de este sacrificio purifica a tus siervos, a quienes has iluminado con las enseñanzas de la fe cristiana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con Y ustedes. con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual, verdadero hombre, lloró a su amigo Lázaro, y Dios eterno lo hizo salir del sepulcro. El mismo, compadecido del género humano, nos concede la vida nueva por medio de los santos sacramentos. Por él los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de tu amado Hijo Jesucristo nuestro Señor, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aclamemos el misterio de nuestra redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, Reina de todos los santos, con su esposo glorioso patriarca San José, los apóstoles, los mártires, San Juan Bautista, el seráfico Padre San Francisco de Asís y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, a toda nuestra diócesis de Engativá, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado a esta hora del día en tu presencia, a quienes nos sintonizan también por las redes sociales. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, de manera especial el Padre Hernando Barón Plata, hoy en el día de sus exequias, también nuestro hermano Rafael Antonio Chivatá, también en el día de sus exequias, y a cuantos murieron en tu amistad, de manera especial las víctimas del COVID-19, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza,
nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Carísimos hermanos y hermanas, aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a participar de esta cena. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre, dice el Señor. Amén.
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me separe de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos cuentes siempre entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos recibido, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos esta semana con la Eucaristía a las 7:30 de la mañana y retransmisión a través del YouTube, de Twitter y de Line. No, la transmisión es en vivo en Facebook y la retransmisión en YouTube, Twitter y Line. Igualmente les invitamos a que si algunos necesitan la revista Minutos de Amor, se acerquen a la puerta de la casa parroquial, timbran y dicen: necesito una revista, y con mucho gusto se les entrega o se les suministra por la ventana de la casa para evitar tener contacto. Igualmente están disponibles los cirios para el día sábado de la vigilia pascual. El domingo de Ramos, quizá con los arbolitos que ustedes tengan en su casa, pequeñitos, o si algunos tienen alguna palmita de rama, pues la tienen allí, haremos la bendición de los ramos. El Jueves Santo ustedes buscarán conseguir unos panecillos para compartir en familia, también en el momento en que se les indique en la liturgia. Y el viernes vamos a tener todos una cruz para rezar el Santo Via Crucis, y también en la celebración de la tarde de la pasión, muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así que nos vamos preparando desde ya con todos los signos, como si estuviéramos aquí en el templo parroquial, pero lo hacemos allá en el templo de nuestra casa, unidos, reunidos todos. Hagamos el esfuerzo de dedicar la Semana Santa a la oración, a la contemplación, a encontrarnos con el Señor, a dejarnos iluminar por Él, a dejarnos resucitar por Él. Que las lágrimas de Jesús que se derraman sean lágrimas que nos renueven, que nos devuelvan la carne a esos huesos secos, que nos quiten el mal olor del pecado y que nos recobren el olor, el buen olor de Cristo. La hora santa la estaremos realizando de lunes a viernes a las 7 de la noche. Así que mañana a las 7 de la noche tendremos la hora santa. Las horas santas anteriores las pueden buscar en el YouTube, la página Freddy Orlando Gamboa. Ahí encontrarán las horas santas de la semana anterior y las celebraciones de la Eucaristía. Lo mismo esta Eucaristía y las que continúan de aquí en adelante, gracias a los servicios de YouTube, de Facebook, de Twitter y de Line. El Señor está con ustedes. Inclinamos nuestra cabeza. Señor, bendice a tu pueblo que espera siempre el don de tu misericordia y concédele, inspirados por ti, recibir lo que desea de tu generosidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Con la protección de María Santísima permanezcamos en paz. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de tu Hijo Jesucristo. Amén. Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, Reina y Patrona de Colombia, Ruega por nosotros. Sagrado Corazón de En Jesús, vos confío. cantemos todos. Madre nuestra que diste valor, Madre eterna que diste perdón, Virgen del Rosario eres amor, vive siempre en nuestro corazón. En las luchas tú siempre estarás, dando aliento, calma, dando paz. Tú derramas semillas de amor, en nuestra oración siempre estarás. Madre nuestra, Madre tierna, vive siempre en mí, tú me llevas siempre a la verdad. Mi camino y oración siempre a ti llegará, Virgen nuestra, tú eres la bondad. Grande yo he de evangelizar y hasta el fin